La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre esta resolución para fiscalizar el proceso del censo 2022, un proceso que ha sido seriamente cuestionado y según lo que se ha resuelto, se ha pedido la evaluación a fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad. Bueno, básicamente una resolución para pedir la fiscalización integral de este proceso. Asambleísta Cabezas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas noches, saludos a usted y a toda la audiencia de Notimundo. Sí, en realidad, un proceso que ha sido llevado con mucha responsabilidad justamente por el impacto que tiene en la sociedad un censo. Usted sabe, para conocimiento de la audiencia y suyo, el censo estuvo suspendido por 2 años justamente por la pandemia. Ya el Ecuador tenía una deuda con el censo porque el último censo de población que tuvo el país fue en el 2010 y teníamos que cumplir con ese requisito que es fundamental para la planificación. Para la toma de decisiones en todo sentido, claro que sí. En todos los sentidos. Aquí hay 2 elementos que hay que ponerlos en la discusión pública para que sepan por qué iniciamos este proceso. Organizaciones sociales, sobre todo del pueblo afrodescendiente, nos hicieron llegar a nuestro despacho información preocupante porque en el 2005 en Colombia había sucedido algo similar. La metodología había dejado por fuera al 30% de la población afrocolombiana. Esto conllevó a que las organizaciones efectuaran una acción de protección contra el Estado colombiano en donde justamente les tocó reconocer que había existido un etnicidio estadístico, dejando por fuera a cerca de 1.300.000 afrodescendientes. Empezamos justamente esta fiscalización tomando en cuenta que el INEC, en el camino fuimos encontrando una serie de irregularidades que obviamente ahora tienen que ser fiscalizadas, porque al inicio nuestra fiscalización se regía porque no había una campaña de autoidentificación para que los pueblos y nacionalidades puedan identificarse dentro del censo. No hubo una campaña de comunicación y sobre todo el tema, que es la primera vez que se hace un censo con censistas contratados. Para eso el Estado ecuatoriano, el gobierno se endeudó con el Banco Mundial con un monto de $80 millones, que si usted puede ver, no sabemos en qué han utilizado la plata, porque hasta la fecha hay censistas a los cuales no se les ha pagado, se les incumplió su contrato laboral, hay vulneración a los derechos laborales y con esto creo que concluyo esta principal idea, que fue el tema de la seguridad. Usted sabe que el país está enfrentando una oleada de inseguridad y era indispensable que existiera todo un plan estratégico para la protección de la integridad de los censistas. Cerca de 20.000 censistas, que tuvieron muchos que renunciar porque fueron víctimas de la delincuencia, muchas chicas sufrieron acoso sexual y el INEC no ha respondido a todas estas vulneraciones que son evidentes ante el país. Vamos mencionando uno por uno los temas que serán sometidos a evaluación a través de este proceso de fiscalización, por ejemplo, y hablábamos al inicio, y lamentablemente son básicamente todas las fases de este censo 2022 las que requieren una revisión exhaustiva. Por ejemplo, hablamos del reclutamiento y es lo que usted mencionaba. En el momento del reclutamiento también hubo fallas incluso en la selección del personal. No hubo una capacitación a los censistas, se les enviaba vía correo electrónico cuáles eran las instrucciones y luego de eso salían a trabajar. No tuvieron nunca una capacitación. Es más, cuando empezaron a notar que no iban a cumplir la meta, ellos mismos, sus jefes, le empezaban a decir a los censistas, los supervisores, que sencillamente pegaran los stickers en las casas y que no completaran el censo con todo el banco de preguntas que establecía el mismo. Eso es irresponsable. Es más, si usted se dio cuenta ayer, creo que eso es un tema icónico, que esta fiscalización tuvo un apoyo de casi unanimidad, solo una colega legisladora se abstuvo, pero casi por unanimidad, porque hasta legisladores del oficialismo dijeron, asambleísta Cabezas, a nosotros no nos han censado. Hasta los mismos colegas legisladores del oficialismo. Por eso, entre una de las resoluciones, porque esta fiscalización ya la iniciamos en la Comisión de Transparencia. Fue allí donde se aprobó el informe, en donde hicimos que participaran el director del INEC. En realidad, cada cosa que escuchábamos era alarmante.
alarmante porque veíamos la improvisación en el camino, cómo se exponía a la gente, cómo no hubo un plan. La delegada del Mencionemos algunos casos, por favor, sí. La delegada del Ministerio de Finanzas, porque nosotros les preguntamos, a ver, ¿por qué hay problemas? Primero, hubo un rubro establecido para el INE, que todos los años le entregan el presupuesto, que era de 56 millones. Ellos se endeudaron, han endeudado el país aún teniendo recursos. El Ministerio de Finanzas tuvo que retirarles los 56 millones porque ellos decidieron no utilizar esa plata y no planificar. Con esos 56 millones que tenían previos, pudieron hacer una campaña de capacitación a la ciudadanía, pudieron hacer un trabajo para que justamente se pueda plantear un proceso de atención a los censistas. ¿Sabe cuánto le había entregado el Ministerio de Finanzas a las Fuerzas Armadas? $327,000. Lo dijo la delegada del Ministerio de Finanzas en la mesa de la Comisión de Transparencia. Entonces, esto es una irresponsabilidad, primero, porque están quedando mal con el país. Y yo alerté algo en el Pleno de la Asamblea Nacional que no es menos importante y lo quiero dejar en el debate. Porque resulta que la consulta popular, los resultados que tengamos dentro de la consulta popular, si el pueblo ecuatoriano decide que haya una reducción de asambleístas, va a depender mucho de los resultados del censo de población que arrojen. Entonces, si no tenemos resultados fidedignos, si tenemos desconfianza de esos censos, si ya de por sí muchas poblaciones creen que no van a estar reflejadas en ese censo, significa que no va a haber una real representación, sea esta parlamentaria o en cualquier espacio en donde se deba tomar como referencia los datos del censo. ¿Qué porcentaje se determinó que se había logrado censar, o al menos en este primer extraoficialmente, porque se suponía que el censo concluía, es más, el censo era el censo poblacional 2022. Les comento que todavía van a continuar, nos hemos enterado extraoficialmente que el censo continúa, el censo va a estar exactamente. Entonces ya no es censo 22, es hasta otros días del 23. Y lo que nos hemos enterado es que no han llegado al 100%, que han llegado a una capacidad de 10 millones de ecuatorianos, y de eso todavía existen todavía algunas inconformidades porque no son datos fidedignos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en la fiscalización? Primero, luego que termine una auditoría externa donde no tenga el INE nada que ver, necesitamos el Ecuador tenga cifras claras, una auditoría con expertos para que puedan auditar el censo. Hemos pedido a la Contraloría General del Estado que empiece un proceso ya, de inmediato, un proceso para que sepamos qué han pasado con los recursos, con el crédito de 80 millones que hicieron, qué ha pasado, hacer obviamente una auditoría de gestión y también administrativa, porque el censo le ha dejado muchas inconformidades. Le contaba que esto empezó por una quizás alerta de los pueblos y nacionalidades, pero ha terminado siendo una afectación a toda la población, y me alegro mucho que ustedes hayan tomado interés por este tema, porque hay que seguir haciendo seguimiento, porque esto podría perjudicar a futuro la distribución de recursos para las alcaldías, prefecturas. Usted sabe que muchas de las cosas que se planifican en los territorios o el mismo gobierno nacional pasa por los datos que te arroja el censo. Si este censo está tan mal hecho, manipulado, donde no ha habido una rigurosidad técnica, en realidad esto terminaría siendo una pérdida para el Estado ecuatoriano y para todos quienes habitamos en el país. Y para todos quienes tomen decisiones en función de las cifras que se supone deberían ser fidedignas, confiables, que emite en este caso el Instituto de Estadística y Censos. Veíamos también, por ejemplo, quejas de algunos de los censistas contratados. Dicen que les obligaron a sacar un RUC y para su trabajo en diciembre. No obstante, están en el problema de no poder cerrar el RUC. Tienen que seguir declarando ya en este enero del 2023. No les dan una solución. También hay preocupación respecto, en algunos casos también, del pago. ¿Qué tipo de casos serán sometidos a esta parte de la evaluación, tomando en cuenta principalmente las quejas de quienes estuvieron activamente participando en el censo y que seguramente muchos no querrán ni siquiera volver si es que tienen que completar algo el 2023? Sí, tuvimos la participación en el Pleno de la Asamblea Nacional, justamente varios representantes de los censistas que pudieron expresar toda la vulneración. ¿Sabe lo que es lo más sorprendente? Que una institución del Estado vulnere derechos laborales de los ecuatorianos. Y el Ministerio de Trabajo, que
juega un rol importante aquí, porque los contratos de trabajo que hicieron, como no eran, digamos, trabajos temporales, les pagaban mediante facturas. ¿Y saben lo que logramos detener? Porque la intención de ellos era que también los mismos censistas pagaran su seguro médico, que sean ellos los que paguen su seguro. Cuando nos enteramos de eso, que nosotros venimos fiscalizando eso desde hace varios meses, justamente cuando empezó el censo, logramos parar. Pero aún así, como usted lo ha podido explicar, no se le ha cancelado los recursos a muchos de los censistas. Algunos, por encontrarse en vulnerabilidad de su vida, decidieron dejarlo, pero esto no significa que el INEC no tenga que cumplir con la responsabilidad económica que tiene con muchos de los censistas. Creo que es importante que la opinión pública, y bien que ustedes traigan a colación este tema, que llamen al señor Castillo, Roberto Castillo, que es el que está a cargo, el director del INEC, que ha sido un técnico eminentemente irresponsable, un mal funcionario, que si estos resultados terminan siendo no benefician al país, esto va a terminar siendo en realidad, y es más, las organizaciones sociales están preparando acciones de protección, van a empezar a buscar apoyo internacional, porque este censo puede ser muy perjudicial para el país, y sobre todo, lo que nos preocupa, que el censo no llegó porque era el primer censo de comunidades, y sabe que el primer censo de comunidades nunca inició, porque acuérdense que estamos hablando del 8º censo de población, 7º de vivienda y 1º de comunidades. El primer censo de comunidades nunca inició. Por eso consideramos que este censo es un fracaso y lo tiene que asumir el gobierno. Tienen que tomar el control el presidente de la República, porque el INEC es una secretaría adscrita a la presidencia de la República. Y el presidente Guillermo Lasso tiene que tomar mucha atención sobre este tema, poner en línea a este funcionario, porque va a terminar perjudicando no solamente a su gobierno, sino a todos los ecuatorianos. Y con esto cierro, asambleísta Cabezas, sí es preocupante el hecho de que también hemos escuchado que el censo faltaría al menos el 30%. Esto no es oficial, pero creo que tenemos varias fuentes que nos han confirmado que el censo no se habría llegado más allá del 70%, lo cual es preocupante, es grave, tomando en cuenta también el otro tema que usted mencionaba, que esto tendría que extenderse eventualmente hasta este 2023. El censo en línea, usted recuerde que publicitaron el censo en línea como toda una, con bombos y platillos, terminó también siendo primero un fracaso, porque primero empezaron a exigirle a los funcionarios públicos que se censaran mediante este mecanismo, pero era imposible que en comunidades en donde justamente viven sectores rurales, en donde justamente ahora, donde el servicio de conectividad es tan deficiente, es imposible que hubieran podido lograr el objetivo a través de este censo en línea, que también ha sido otro gran fracaso. Por eso pedimos a la Contraloría General del Estado, públicamente, ya lo hicimos ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional con una resolución por unanimidad, y ahora pedimos a la Contraloría General del Estado que de inmediato inicie un proceso para revisar lo que ha pasado administrativamente, pero también lo que ha pasado en la parte técnica del censo, porque le tenemos que dar respuestas al país y a los ecuatorianos. Fallas administrativas graves, también el uso de recursos que debería ser examinado, sea quien sea que tenga que responsabilizarse por lo ocurrido, y pues evidentemente que se termine con este censo, que es información importante para todos los ecuatorianos. Asambleísta Cabezas, gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco. Una buena noche para usted y para toda la audiencia. Gracias. Ha sido la asambleísta Paola Cabezas, asambleísta por la bancada de UNES, hablando sobre la resolución para fiscalizar el proceso de censo 2022. Se han detectado eventualmente y se pide evaluar supuestas fallas administrativas graves entre las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad, entre otros, de este censo 2022. También se ha pedido a la Contraloría General del Estado que intervenga. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.